En este momento inicia su recorrido el Expreso Esperanza, para que conozcamos los caminos de la reconciliación, la solidaridad, la confianza y la superación. Ya no mires para atrás, te invito a perdonar, sembremos esperanza. Buen día, María Elvira. Buenos días a toda Colombia. Este es un nuevo día para saludar a los amigos y amigas de la radio comunitaria en todo el país. Buenos días, Alex. Hoy podemos decirle a Colombia y al mundo a través de nuestras redes sociales que tenemos por lo menos 12 millones de hombres y mujeres comunicados a través de la radio comunitaria. Estamos en 400 emisoras con un cubrimiento de 790 municipios, incluyendo ciudades capitales y el Distrito Especial de Bogotá. Este viaje que reúne las voces de nuestra gente. Voces que se sienten orgullosas de nuestra riqueza cultural y natural. Colombia está hoy unida por sus radios para trabajar por la causa más importante que permitirá sanar nuestras heridas, las víctimas. Arranca nuevamente este viaje gracias al convenio entre la Unidad para las Víctimas y la radio comunitaria. El Expreso Esperanza viaja con la energía de las mujeres de Monterrey en el Magdalena Medio. Ellas han logrado rehacer un tejido social que parecía destrozado y ahora se reconcilian incluso con sus agresores. Tendremos un pasajero que viene desde España, pero que fue comandante de las FARC en Colombia y nunca quiso regresar a la guerra. Se trata de Yesid Arteta, quien desde hace más de 10 años es un viajero de la paz. Acompáñennos al Urabá Chocuano, donde los consejos comunitarios de comunidades negras promueven la reducción de emisiones y evitan la deforestación. Vamos al Valle del Cauca, donde se proclama la verdad como reparación, y a la frontera también con Venezuela, donde las cooperativas trabajan por los colombianos tratados inhumanamente. Toda Colombia en otro recorrido por la esperanza. Estas son nuestras noticias. Noticias. Es la hora de la paz. Avanza por Colombia. Jornada de perdón público en Trujillo, Valle del Cauca. Comunidad chocuana de Tanguí, incluida al registro único de víctimas como sujeto de reparación colectiva. Participás. La Chiva Colombianita ayuda para que las víctimas aprendan sobre sus derechos. Universidad de La Salle contribuye a la paz con espacios de diálogo y reflexión. Colombia podrá saber qué fue realmente el Quintín Lame. Se dice que en Colombia las personas van sufriendo con dolores muy profundos. Pero reconozcan que para pasarla bien es el mejor país del mundo. ¿Qué pasa en mi casa? Estas son las noticias que ocupan uno de nuestros puestos en el Expreso Esperanza. Es la hora de la paz. Avanza por Colombia. Barrancabermeja, Santa Marta, Caucasia y Apartadó han sido las primeras zonas a las que han llegado los talleres del proyecto Es la Hora de la Paz, a los que convocan la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Red de Paz. La primera fase de estos encuentros ha reunido a 120 personas, representantes de organizaciones sociales, líderes y lideresas de sectores culturales, económicos y ambientales, quienes luego de discutir sobre las iniciativas locales de paz, replicarán lo aprendido en estas jornadas en sus respectivas comunidades. Es la Hora de la Paz es un proyecto donde se generan discusiones sobre la construcción de paz a partir de las realidades y expectativas de las y los habitantes del territorio colombiano. Jornada de perdón público en Trujillo, Valle del Cauca. En Trujillo, Valle del Cauca, se llevó a cabo el Día por la Memoria y Dignificación de las Víctimas. Se trata de una medida de reparación colectiva formulada por la comunidad en la cual se logró dignificar y mostrar a la sociedad civil la honorabilidad de los habitantes de esas tierras, quienes además de sufrir los rigores de la violencia, padecieron señalamientos y estigmatización. Con esto, la comunidad buscó obtener su reparación ante los hechos violentos ocurridos. En la caseta comunitaria del corregimiento de La Sonora, en Trujillo, Valle del Cauca, se llevó a cabo un acto simbólico de solicitud de perdón, donde la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Valle del Cauca, Paula Gómez,
el alcalde de Trujillo, José Luis Duque Castaño, junto a representantes del Ejército, la Gobernación del Valle y la Defensoría del Pueblo, participaron a nombre de quienes en su momento no garantizaron los derechos a la población civil. Entre 1988 y 1994, la población de la zona rural de Trujillo se enfrentó a masacres, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados. Varios campesinos y el sacerdote del lugar fueron acusados sin fundamento de apoyar a la guerrilla en el corregimiento de la Sonora, episodio conocido como la Masacre de Trujillo. Comunidad chocuana de Tanguí, incluida al Registro Único de Víctimas como sujeto de reparación colectiva. Entre chirimías, relatos orales, bailes y mucha expectativa por el futuro venidero, los habitantes de Tanguí, Chocó, recibieron la notificación por parte de la Unidad para las Víctimas de su inclusión en el Registro Único de Víctimas como sujeto de reparación colectiva. En el 2013, esta comunidad da inicio a su proceso cuando presentan las declaraciones de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado que afectaron a toda la población. Delitos contra la integridad sexual, tortura, secuestro, allanamientos, amenazas, desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes fueron los hechos que se presentaron con la presencia de grupos armados en la zona, llevando a Tanguí a un nivel de violencia que no habían experimentado. Meses después de los hechos ocurridos, la población fue retomando y se quedaron resistiendo. Y ahora, tiempo después, la comunidad está organizada, propositiva y con un fuerte sentido de pertenencia. Con la inclusión de Tanguí como sujeto de reparación colectiva, la comunidad espera que su proceso sea un ejemplo y modelo para otras poblaciones a nivel nacional. Participás. La Chiva Colombianita ayuda para que las víctimas aprendan sobre sus derechos. Participás, la ruta de los derechos. Este es un espacio de formación virtual y presencial donde por medio de cartillas de estudio se explican las políticas de reparación, participación y asistencia a las que pueden acceder las víctimas en Colombia. Además de videos complementarios protagonizados por Pacífico Cabrera y su Chiva Colombianita, recordados por abordar la problemática de los desplazados en el programa Sábados Felices. La iniciativa, a cargo de la Subdirección de Participación de la Unidad para las Víctimas, es una nueva estrategia pedagógica que busca que no solo las víctimas del conflicto armado, sino también el resto de la población colombiana conozcan los derechos de las víctimas establecidos en la Ley 1448, o mejor conocida como Ley de Víctimas. Universidad de La Salle contribuye a la paz con espacios de diálogo y reflexión. A través del ciclo de conferencias Reintegración, el camino hacia la paz, la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle pretenden que desde la academia se promuevan espacios de diálogo alrededor de la política nacional de reintegración. Las conferencias, que finalizarán hasta comienzos del mes de noviembre, abordarán temas como la justicia transicional desde el proceso de reintegración, además de exponer la política nacional de reintegración social y económica y el tema de la reconciliación para la construcción de la paz estable y duradera, respectivamente. El objetivo de estos conversatorios es que tanto estudiantes como docentes conozcan las diferentes miradas del actual proceso de reintegración que se adelanta en el país. Más informes en www.lasalle.edu.co. Colombia podrá saber qué fue realmente el Quintín Lame. El Centro Nacional de Memoria Histórica y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia presentó su más reciente informe, Guerra Propia, Guerra Ajena, Conflictos Armados y Reconstrucción Identitaria en los Andes Colombianos, del movimiento armado Quintín Lame. Dicho informe presenta una rigurosa reconstrucción histórica de lo que fue este movimiento indígena armado en Colombia, sus luchas, su historia, sus ideales, su trayectoria, su desmovilización y su reconocimiento como una fuerza política, mostrándonos su guerra propia por defender su territorio y las tradiciones de la comunidad indígena, y a su vez la guerra ajena en la que ya se vieron involucrados con los grupos armados al margen de la ley y el Estado. Esta publicación forma parte de un esfuerzo que se está llevando a cabo para entender las lógicas del conflicto armado en Colombia y su impacto sobre la población civil, ya que el conocimiento y la comprensión de la guerra y sus consecuencias constituye un aporte para la consolidación de la paz.
leer este informe sobre el Quintín-Lame para enterarnos de primera mano sobre un grupo de guerrilleros que fue de los primeros en firmar la paz en Colombia. Tenemos tanto para saber. La verdad, en un país tan diverso, en donde además de 102 pueblos originarios, tenemos 181 consejos comunitarios de comunidades negras. Pues esos pueblos que han estado aislados y por ello sometidos a grupos ilegales, ahora nos dan ejemplo. Claro que sí, fueron 9 consejos comunitarios reunidos en Cocomazur, los primeros en tomarse en serio el calentamiento global para convertirse en protectores de los bosques. Dicha protección ahora les permite convertirse en proveedores de bonos de carbono. Estos son los paisajes que vemos con el corazón. Las crónicas del Expreso Esperanza. El planeta se calienta por efecto de las emisiones de gases. Para detener el proceso, todos tendremos que poner, pero sobre todo aquellos que más producen gases de efecto invernadero, Estados Unidos y China son los primeros. Pero son las comunidades las que están tomando la iniciativa. Ellas demuestran que si no deforestan ni degradan los bosques, habrá menos emisiones nocivas. Estamos con una experta en el tema, Everildis Córdoba, de la Asociación de Consejos Comunitarios de Acandí, Cocomazur. Cuando las comunidades estamos empoderadas de nuestro territorio y estamos buscando realmente formas de permanecer en él, entonces también encontramos salida. Y creo que eso fue lo que pasó en nuestra comunidad. Intentamos en varias experiencias que probamos o en varias iniciativas que probamos, finalmente terminamos decidiendo hacer un proyecto de reducciones de emisiones por deforestación evitada, que es lo conocido llamado proyecto RED, que en Colombia realmente no se conoce mucho y que es un tema nuevo, aunque ya lleva varios años hablándose al respecto, pero no es un mecanismo que se haya difundido mucho. Everildis Córdoba lidera 9 consejos comunitarios en el Urabá chocuano, un territorio de gran riqueza y diversidad que estaba amenazado por la deforestación. Ahora, los bonos de carbono les permitirán generar nuevas estrategias de conservación. Realmente logramos, con el apoyo, obviamente en el camino de gente que se ha sumado, de instituciones que se sumaron a apoyarnos, hemos logrado finalmente tener el primer proyecto RED en Colombia validado, certificado y que ya hace venta de créditos de carbono en el mercado voluntario. Se trata de un proceso complejo que iniciaron las comunidades negras de Acandí en el 2009. Allí aprendieron a aplicar estándares internacionales. Su trabajo es pionero en Colombia y tal vez abra el camino para que la deforestación se pueda detener y salvemos nuestras selvas y con ellas el oxígeno que requiere el planeta. Nos sometimos a estándares exigentes como el BCS y el CCBA y en el 2012 logramos ser verificados y certificados por los estándares y logramos ya sacar venta de créditos de carbono al mercado voluntario. Yo creo que eso ha sido un logro para nosotros muy satisfactorio en la comunidad, porque nos dimos cuenta primero que sí se puede. Los países siguen discutiendo la manera de contrarrestar el calentamiento y este año será fundamental en ese propósito. Si la Conferencia de París logra unificar a todas las naciones en torno al mismo propósito, cosa que no pudo Kioto y que tal vez ahora sí sea posible. Los consejos comunitarios de pueblos negros saben que defender su territorio requiere de la paz, pero no solo entre las personas, sino también con la naturaleza. Esa paz esquiva para Urabá tiene en el proceso RED de Cocomazur un ejemplo exitoso. Los negros en Colombia somos realmente ejemplos también de paz, porque en los territorios nuestros es donde más, tanto negros como indígenas, creo las minorías étnicas en Colombia es donde más se dan los picos del conflicto en Colombia. Y cuando nosotros en medio de todas esas dificultades logramos hacer cosas en nuestro territorio y sentir que ese es el lugar donde debemos de estar a pesar de las dificultades, estamos diciéndole al resto de los colombianos que vale la pena hacer procesos locales, cosas en el territorio que permitan el desarrollo local.
Y ahora nos desplazamos al Chocó, con todo su oro, su platino y la selva más biodiversa del mundo. Está con nosotros también en el Expreso Esperanza. Bienvenido, Yuber Moreno, desde Lloró, en el departamento de Chocó. Hola, ¿qué tal? Los saludamos a usted y a todos los oyentes de toda Colombia desde el departamento del Chocó, en medio de los ríos, de las costas, de la selva, en este Chocó mágico y folclórico. En esta temporada los estamos saludando y muy contentos, complacidos con el programa El Expreso Esperanza. Es toda una locura este Expreso Esperanza, digámoslo así, en el municipio de Lloró especialmente, donde hay muchos desplazados, así mismo como en los municipios de Condoto, Ismina, Tadó, Unión Panamericana, San José del Palmar, la ciudad de Quibdó, Vallasolano, Nuquí y Bojayá, por supuesto, en el Bajo Atrato. Un abrazo les mandamos desde el departamento del Chocó, desde la red Barule, 10 emisoras comunitarias unidas en una sola voz. Estamos transmitiendo el Expreso Esperanza todos los lunes y miércoles, con repetición los fines de semana, sábados, domingos y festivo. Un abrazo grande para todos ustedes, compañeros, Alex, Mauricio, todos en cabina. Un saludo especial desde la red Barule en el Chocó. Feliz semana. Y del río Atrato y su caudal, el más grande del mundo, pasamos al río Magdalena. Vamos hacia Monterrey, en el Magdalena Medio, un corregimiento a donde la guerra se quedó a vivir por mucho tiempo. Allí, poco a poco, los profesionales de entidades no gubernamentales y representantes del mismo estado fueron abriendo camino para las víctimas. Como el conductor en la carretera. Y ahora dedicamos unos minutos para charlar con nuestros pasajeros del Expreso Esperanza. Este es nuestro reportaje. Aferrado al sol antes que anochezca. A veces los mejores sembradores cosechan tan solo dolor. Es el caso de cientos de agricultores del Magdalena Medio que trabajaron una tierra fértil y rica, pero cuando pensaban que la cosecha sería el premio, llegaron los grupos ilegales y convirtieron el paraíso en un infierno. Este es el caso de Mirta Alonso. Tuvo que huir de su pueblo por presión de la guerrilla. Su madre había sido asesinada y su vida debía volver a empezar. Su nuevo destino era controlado por paramilitares. En silencio, tratando de volverse invisible para poder vivir, fue una víctima que no reconocía su situación y que más bien prefería ocultarla. Se me acercó un policía de ahí del corregimiento de Monterrey y me preguntó a mí qué me había pasado durante el conflicto y entonces le conté. Tuve la confianza de contarle, entonces me dijo: tú eres una víctima directa del conflicto armado. Ve y haz la declaración, cuenta lo que te pasó. Entonces a partir de ese momento cogí fuerzas, hice la declaración, declaré, conté lo que me había pasado y a partir de ese momento comencé a trabajar como líder comunitaria, pero en las sombras porque era algo que tal vez traía en mí, pero que nunca lo había hecho. Reconocer y asumir la calidad de víctima es posible en Colombia gracias a la Ley 1448. Nunca antes el Estado había asumido tal responsabilidad y por ello, mujeres como Mirta pensaban que era mejor ocultar su situación. Los territorios estaban controlados por grupos armados ilegales y contrarios. Entre los dos fuegos, más un Estado inoperante o inexistente, era difícil reiniciar la vida. El bloque Central Bolívar se hizo fuerte en las zonas ribereñas en donde sus crímenes producían miedo y con ello control sobre la gente. Más arriba, donde la selva era propicia, las guerrillas tenían sus campamentos. Nosotros los de la parte de arriba, como San Joaquín, Santa Lucía, El Paraíso, que fue quemado 3 veces por los paramilitares, ellos no bajaban a los corregimientos de abajo de San Blas y Monterrey porque los de acá abajo les decían que eran guerrilleros y arriba nos decían que nosotros los de acá abajo éramos paramilitares. Entonces esto fue una ruptura de tejido social muy fuerte en estas comunidades, pero que gracias a Dios hoy en día nosotros con todo el proceso que hemos tenido
hemos logrado recuperar parte de ese tejido social. Como sucede en toda Colombia, la tierra es la causa principal de la confrontación. Aprovechando la falta de títulos y de claridad en las normas, los grupos ilegales y oportunistas de todo tipo se han apropiado de miles y miles de hectáreas. El programa de paz y desarrollo que estaba al frente del proyecto Palmero decidió entregar las palmas nuevamente al Fondo de Reparación Colectiva y en este momento pues son ellos los que están al frente de este proceso. Pero igualmente pues ha sido de mucho beneficio para las comunidades que han podido estar trabajando allí, laborando, cerca de unas 100 familias dependen de este proyecto. Entonces pues también ha sido muy valioso y eso es lo que nosotros hemos querido siempre valorar y rescatar del proceso allí acerca del tema de tierras. Las tierras igual, el gobierno no les ha dado respuesta todavía a los reclamantes, pues esperamos que algún día esas tierras las devuelvan o las entreguen para reparación colectiva como lo prometió el presidente de la República en algún momento, el doctor Juan Manuel Santos. En Monterrey, el proceso de restitución de tierras está aún en sus inicios, pero las comunidades no pierden la confianza que el Estado se ha ido ganando con su trabajo. Muchas de esas familias volvieron nuevamente a sus territorios, aunque ha sido muy difícil, pero gracias a Dios han logrado salir adelante y siempre con la esperanza de que haya un futuro mejor, que haya un mañana mejor y una forma diferente para poder ayudar a sus familias. Este camino para lograr dignificar la vida tiene su origen en el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, impulsado y dirigido en su inicio por el padre Francisco de Roux. Mucho cambio incluso en medio de la guerra, las caras levantadas y la palabra firme para defender los derechos son resultados de este laboratorio. Ese temor y ese miedo que me daba para reclamar mi derecho como mujer vulnerable, como mujer víctima, ese temor ya no lo tengo. Y ya hay muchas personas que se atreven a levantarse en cualquier lugar y decir es que como persona me deben de respetar. Entonces eso ha sido valiosísimo. Entonces, ¿qué exigimos nosotros de las diferentes organizaciones o diferentes entes que vayan a nuestros corregimientos del Estado? Que por favor respeten nuestros derechos, que por favor como personas nos respeten, porque es que algo que había pasado es que siempre el que llegaba de afuera era el que mandaba, era el que gritaba y era el que ordenaba. Y ahora no, ahora somos nosotros los que decimos cómo es que el gobierno nos debe de reparar. Bien, gracias a Hilda por este testimonio de fortaleza que nos hace pensar que sí es posible. Ella está en su territorio construyendo la paz que le arrebató a sus seres queridos, pero que ella hoy defiende para los que están por venir. Estas comunidades han iniciado un trabajo de reconciliación ejemplar. Allí los antiguos combatientes de uno y otro bando han sido acogidos como parte de la comunidad y ahora trabajan hombro a hombro para volver a sembrar hasta tener la cosecha deseada. Es que retirarse de la guerra también es un acto de valor. Eso hizo uno de los máximos comandantes de las FARC en el Caquetá. Su nombre, Yesid Arteta. El que un día pensó que podía combatir la injusticia con las armas, ahora está seguro de que el único camino es la paz. Cuéntame. Yo también quiero saber. ¡Cuéntemelo más! Merced, dígame el cuento. Decime, ¿oís? Esas son las entrevistas del Expreso Esperanza. Buenos días, amigos del Expreso Esperanza. Hoy viajamos hasta un lugar de Europa en donde el sol del verano acompaña a un hombre que es abogado, que es escritor y que algún día fue un alto comandante de la guerrilla, hoy dedicado a la paz. ¿Qué cargo y qué mando tuvo usted en la guerrilla? Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los oyentes. Debo decir que, bueno, mi incorporación a la guerrilla se hizo a principios de los años 80. Ingresé como un guerrillero de base, hice formación política, militar y poco a poco logré ascender y finalmente me convertí con el tiempo en comandante de un frente guerrillero en el suroccidente de Colombia, más concretamente en el departamento de Nariño, y posteriormente
estuve desarrollando algún tipo de actividades en el departamento del Caquetá. En el año 96, Yesid Arteta fue capturado, herido en Remolinos del Caguán. Luego estuvo en la cárcel 10 años. Pero al salir de allí tomó una decisión fundamental y es dedicarse a trabajar por la paz. ¿Cómo fue esa construcción de un trabajo que se llamó ¿Cómo negociar con las FARC? La idea era hacer una especie de diagnóstico sobre lo que era la naturaleza de las FARC. Diría la mayor parte de mi contribución fue allí, y lo que trataba era de demostrar al país mediante ese estudio lo que era realmente la naturaleza de esta organización guerrillera, tratando de romper una serie de tópicos, una serie de análisis que realmente no correspondían y que de alguna manera confundían a la opinión pública, y creo que fue un trabajo bastante importante en ese momento. Bueno, usted volvió a trabajar desde la vida civil, pero siempre en la perspectiva de transformar el país. Sus compañeros que en este momento no dejaron las armas, que siguen con ellas, pero que están en una negociación de paz, también volverán seguramente a seguir trabajando desde una perspectiva política, pero desarmada. Ese proceso en Colombia, ¿qué importancia tiene en este momento? ¿Por qué Colombia debe transformarse, pero desde la civilidad? Un acuerdo de paz trae beneficio a tres bandas. Hay un beneficio por parte del establecimiento colombiano, hay un dividendo por parte de los grupos insurgentes, pero fundamentalmente, y lo más importante, hay un beneficio para el conjunto de la sociedad colombiana, principalmente en aquellas regiones donde el conflicto se ha vivido en primera persona. Creo que la firma de un acuerdo de paz, la regularización de la vida política del país, está claro que obtendría amplios beneficios desde que se firme un acuerdo de paz y se logre su implementación. Este programa lo están escuchando en este momento en Cartagena del Chairá. No sé si las ondas lleguen a Remolinos o a Santa Fe, pero sin duda, y también en Iscuandé y en la zona más cercana a Tumaco, donde están nuestras emisoras trabajando por las comunidades. Usted conoce muy bien Remolinos del Caguán. Ya no queda nada de ese Remolinos, ya la droguería Cruz Blanca no existe y Chocaguán está intentando irse para Florencia para poder mantener viva esa empresa de chocolate. ¿Qué daño le hizo a este país la coca? ¿Qué daño le hizo a las FARC la coca? Mira, el narcotráfico está claro que le ha producido un daño enorme a la sociedad colombiana, especialmente en las regiones donde se ha cultivado la hoja de coca. Por un lado, como tú lo has dicho, los daños ambientales han sido realmente desastrosos. La tala de bosques, el empleo de químicos, muchos de ellos que se han vertido sobre los ríos de la Amazonía y la Orinoquía y ahora en el Andén Pacífico, pero también es la inversión de valores, un deterioro no solamente de la calidad humana, sino también todos los efectos que esto produce a nivel de lo que es el listón de valores, sobre todo para las nuevas generaciones. Y en el caso de la guerrilla, de alguna manera, algunos combatientes, algunos mandos en algún momento fueron afectados precisamente porque absorbieron la tabla de valores propias del mundo del narcotráfico. Yesid, usted está dedicado a escribir y ahora usa la palabra como instrumento para, digamos, ayudar a comprender y de alguna manera transformar el mundo. Pero sin embargo, ante lo que usted escribe, ha recibido respuestas muy violentas, usando la palabra más con violencia que con construcción. ¿Cuál es su idea frente a esta situación? ¿Cómo será reconstruir este país en unas condiciones en las cuales el que piensa diferente va a ser tratado de manera grosera, agresiva? ¿Qué cree usted que deberíamos hacer para que eso no suceda? Falta mucho para llegar a un escenario en la que se pueda controvertir sin necesidad de herir.
ni utilizar argumentos violentos. Creo que el primer paso es de que el acuerdo de paz consiga, a través de un consenso nacional, erradicar la violencia de la política. Es decir, si se logra sacar las armas de la política, ya hay un paso enorme. De ahí en adelante viene un periodo de reconciliación que es largo y un periodo en la que seguramente serán las nuevas generaciones, a través de la enseñanza, a través de las escuelas, de los institutos y las propias universidades, donde se pueda conseguir ese ambiente de tolerancia propio de una sociedad democrática. Gracias, Yesid. Para terminar, quiero preguntarte sobre cómo ves la posibilidad de regresar a Colombia y de retomar las tareas que alguna vez iniciaste con personas que desafortunadamente ya no están, como José Antequera, que era tu amigo y que cuando se trataba de construir la paz, él fue asesinado. ¿Tú crees que esta vez sí podremos entrar en un debate político en donde la sociedad en su conjunto impida que estos grupos extremistas terminen con los sueños de la paz? ¿Tú quisieras volver? ¿Quisieras estar aquí en la arena política? Yo tengo fe en las nuevas generaciones. De hecho, hay avances importantes. Hay fenómenos, por ejemplo, de la violencia que en el pasado eran permisibles y que hoy día realmente la sociedad no los deja pasar. El maltrato de los animales, el maltrato de las mujeres, toda una serie de fenómenos que antes eran imperceptibles y que se dejaban pasar, todo eso viene tomando ya un nuevo cariz. Tienen una visión mucho más tolerante y creo que en el futuro encontraremos ese camino de reconciliación, ese camino de tolerancia, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande que implicará muchos años. Me veo volviendo al país en unas condiciones totalmente distintas para continuar aportando y luchando por un país democrático con justicia social. Y esa paz que tanto necesita Colombia nos permitirá brindar a todos los hijos de esta tierra el trabajo, la educación, la salud y la alegría, para que nadie quiera irse a probar suerte para poder vivir. Ese es el propósito de las cooperativas y de todo el sector solidario. Desde Resander nos acercamos al presidente de la Confederación Colombiana de Cooperativas. Es Carlos Ernesto Acero Sánchez, quien lidera un llamado de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de la frontera colombo-venezolana. El presidente ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOP, Carlos Ernesto Acero Sánchez, ratificó que la esencia del cooperativismo está basada en la solidaridad y a partir de esta premisa hizo un llamado a todas las cooperativas de Colombia y demás organizaciones de la economía solidaria para hacer uso de los fondos de solidaridad para atender a las personas que se han visto afectadas por el conflicto en la frontera con Venezuela. Esto dijo Acero Sánchez a los micrófonos de Contacto Resander. La esencia del cooperativismo está basada en la solidaridad. Somos empresas de personas. Justamente estamos apelando a la esencia y a la coherencia de nuestro modelo para invitar a todas las cooperativas, a todos los dirigentes cooperativos, a que de manera rápida y material expresen esa solidaridad en apoyo a la situación de nuestros connacionales que están siendo afectados de manera severa con el problema surgido con nuestro hermano país de Venezuela, para pensar en proyectos de mediano y largo plazo. Las entidades cooperativas que deseen vincularse a esta iniciativa pueden hacer sus donaciones mediante consignación o transferencia electrónica. Para mayor información pueden consultar la página www.confecop.co. Esperanza.
hasta aquí esta emisión del Expreso Esperanza. Un viaje por la Colombia que vive en los rincones de nuestras selvas, llanos y montañas. Esa Colombia que ha sido tantas veces ignorada, pero que gracias a ella se ha mantenido en pie la nación y que hoy se hace escuchar recorriendo el país en el Expreso Esperanza. Escríbanos a info@cipaz.net. Comuníquese con www.cipaz.net. Somos la radio comunitaria en asocio con la Unidad para las Víctimas. Y en esta parte final los dejamos con la canción Paz, Paz, Paz de nuestro artista Juanes, quien está en este momento liderando, haciendo las gestiones para hacer un nuevo acercamiento y un nuevo concierto en la frontera colombo-venezolana. Expreso Esperanza, director Mauricio Beltrán Quintero, jefe de redacción Alexander Roa, coordinador nacional Fernando Tibaduiza, jefe de comunicaciones de la unidad Karen González, presentadores María Elvira Arboleda y Alexander Roa, periodistas Jorge Peñuela, Clara Inés Cárdenas, José Luis Muñoz, Luz Andrea Galán, Edier Murcia, edición John Martínez y César Martínez, con el apoyo de los radialistas comunitarios de toda Colombia. Y así hemos cumplido con un nuevo recorrido en el Expreso Esperanza. Espere nuestro nuevo viaje por los horizontes de la ilusión. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza.